Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Entrada domingo 1 grabando. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, en la que como pueblo de Dios nos unimos a Cristo, el Maestro, para glorificar al Padre en la gracia del Espíritu Santo. Es su amor el que nos purifica y nos invita a la continua conversión, despegando la mirada de lo superficial y llevándonos a anhelar lo verdadero, lo bueno y lo bello. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos este mes de septiembre, el mes que le dedicamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Necesitamos escuchar siempre peñandi yarañe e ayeva, para que podamos vivir de acuerdo a esta propuesta que el Señor nos hace. Y por intercesión de San Jerónimo, que ha hecho la traducción del hebreo y del griego y del arameo también al latín, la Vulgata. Queridos amigos, vamos a rezar y ofrecer también en este mes de septiembre que le dedicamos también a San Miguel Arcángel. Vamos a pedir por su intercesión que podamos ser liberados de todo mal. Iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Lectura de la carta de Santiago. Queridos hermanos,
Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras. Al decir, sin lavar, los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras cosas y prácticas de las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de las vajillas de bronce, de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos ya en este 22º domingo del tiempo ordinario. Y como siempre nosotros sabemos muy bien que el Señor nos va exigiendo y va apretando un poco el torniquete con nosotros. La semana pasada hemos concluido y hemos cerrado con el Evangelio de San Juan. 5 domingos, el 17, 18, 19, 20 y 21, hablando Jesús el pan de vida. El centro de la vida del cristiano en su seguimiento, la secuela Christi, es el comer, el manducare. El comer significa el alimentarse de los preceptos, de los mandamientos, de la propuesta del Evangelio de Jesús. Upeango la pan de vida, upeango sobre todo en ese domingo 20 se había presentado el Señor, que nos habló y Él mismo, ¿verdad?, se presentó y definió
su propia vida. Yo soy el pan de vida. Y solamente si comen de este pan y beben de esta sangre, de este vino, que soy yo mismo, ustedes pueden tener la vida eterna. Upean de dice entonces solamente ya upe veña formar la fila, ya ujan hostia, lleva. Sino que comer, beber el cuerpo, la sangre de Cristo es justamente vivir los mandamientos del Señor. Eso, así de claro y de sincero, queridos hermanos. Por eso es que después, el domingo pasado, cuando concluíamos, dice que muchos comenzaron a dejarle a Jesús. Qué duro este lenguaje. ¿Quién puede verdaderamente vivir y seguir al Señor? Y claro, muy difícil. Y también eso podemos decir hoy en nuestra realidad. Qué duro es este lenguaje. Queremos seguir robando, queremos seguir siendo deshonestos, queremos seguir dejando al país en la pobreza, queremos seguir organizando nuestra política así como nosotros queremos, de acuerdo a nuestros intereses. De acuerdo a nuestros intereses. No nos importa que a los otros les coma michi, nada se interesa ahí, ¿verdad? Con tal de que yo, mi empresa, mi gobierno, etcétera, nosotros, los amigos, a que oreno y que tú dentro de poco no nos veis ahí. Y tenemos que procurar, ¿verdad? Y hacer de todo un poco para mantenernos en lo nuestro. Queridos hermanos, qué triste, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor justamente hoy nos vuelve a proponer a través de San Marcos. Jesús llamando otra vez, les llama a todos. ¿Qué es seguir la vida cristiana? Les llama y les dice, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Queridos hermanos, y después comienza una lista ñande ya este día, hoy tiñan acá en el diccionario. Lo cual haya ñande ya miren. Dice, ¿qué es lo que puede manchar y hacerlo impuro al hombre? Que nosotros sabemos, es decir, ¿qué es lo que al hombre le lleva a la irresponsabilidad? ¿Qué es lo que al hombre le lleva a la corrupción y a vivir y a procurar solamente desde su egoísmo lo que a él le interesa? ¿Qué es lo que le lleva? ¿Qué es lo que lo hace impuro? Es el interior de su pensamiento. Es el interior de lo que nosotros comenzamos a maquinar desde adentro. Del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos al Estado, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas proceden del interior del hombre, queridos hermanos. Quiere decir que nosotros nos sentamos a organizar, a ver a quién le vamos a poner fulano en mi equipo, porque yo aleina la montaña, etcétera, etcétera. Nosotros pues todo, atención gente, todos tenemos que defenderlo después. Una vez que él hizo el golpe, ahora todos nosotros tenemos que votar. No, nadie puede mover nada, no se puede hacer esto, para eso están las reglas, añan de oír por las reglas. Queridos hermanos, esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo que tenemos que cambiar. Y yo pienso que nos hace falta, a buen entendedor, pocas palabras, porque todos entendemos, todos sabemos. Ahora la cuestión es mirar, entender, saber qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y si nosotros decimos que somos cristianos, nosotros decimos que estamos en este camino de la vida de Dios, entonces comencemos. Del corazón, del interior del hombre, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. 13 cosas. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que podamos entender y sobre todo que podamos poner en práctica los mandamientos y las reglas de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora imploramos al Señor con nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Fortalece, Señor, a tu Iglesia, para que, confiando en las enseñanzas de su Maestro y Señor, anuncie con valentía el Evangelio a toda la creación. Oremos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Bendice a quienes se dedican a la enseñanza, al estudio y a la difusión de la Biblia, para que puedan acompañar a todo el pueblo de Dios a un encuentro cada vez más cercano con la palabra. Oremos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Ilumina nuestra sociedad, para que en ella se suscite un creciente respeto por la creación y la casa común y se promueva su cuidado con más empeño. Oremos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Socorre con tu gracia a quienes, por diversos motivos, se sienten cansados y vacilan en la fe, para que sean fuertes ante las dificultades y animados para vivir según tu voluntad. Oremos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Fortalece a todos los aquí reunidos, para que creciendo en la vida interior podamos modelar el corazón según las enseñanzas de Jesús. Oremos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida,
sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón.